Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn. Hoy vamos a hablar de Baby Metal, una de las bandas más famosas de este género tan extraño como el porno gore, pero un poco más pintoresco, y es que más que nada esto se debe a la temática japonesa que, como ya he hablado antes de ello, si bien es cierto de que hay formas en que Japón lleva las cosas de una manera bastante diferente que nosotros en cuanto a vender metal, es una obra musical al fin y al cabo. También cabe decir que todo lo que te voy a contar está sacado de una página de internet que te dejo tal en la descripción. Sin más, comenzamos. Hay carreras musicales extrañas e inexplicables, y esta es la carrera musical de Baby Metal. Si tú ya conoces a Baby Metal, sabes de lo que estoy hablando. Si no, en fin, como decían en los anuncios de las viejas películas de ciencia ficción, prepare to be amazed. Estás a punto de enfrentarte a un grupo que podrá gustarte o no. Lo más probable es que de primeras no te guste nada, pero cuyo descubrimiento es una experiencia nueva. Nunca se ha visto algo semejante. La primera vez que uno contempla a Baby Metal en acción, su cerebro produce un pensamiento automático: ¿pero qué demonios es esto? Es así, es algo tan chocante que resulta difícil encajarlo en nuestros estereotipos, pero los estereotipos están para transgredirlos. Supongo, aunque no siempre quien pretende ir más allá de los límites se sale con la suya. El que va de transgresor por el mero hecho de serlo, se arriesga al escarnio o a la indiferencia, por poco que a su pose se le noten las costuras. Pero a veces sucede justo al revés, y los estereotipos son hechos trizas por quienes menos podía uno imaginar. Este fue el caso de Baby Metal. Tres chiquillas japonesas que, contra todo pronóstico razonable, se ganaron el corazoncito del mundillo del heavy metal, de los músicos al menos, y que, como tú te descuides, también se ganará el tuyo. Al principio descolocan, después caen simpáticas y finalmente, en especial cuando uno conoce su carrera, se ganan la admiración de cualquiera. Vayamos con un estereotipo. El heavy metal es cosa de hombres, o como mucho de mujeres que proyectan una imagen fuerte, tipos duros y tipas duras. Otro estereotipo: el heavy metal se canta con agresividad y es genéticamente incompatible con formatos acaramelados como el pop adolescente, en especial cuando se trata del J-pop, la mortífera música adolescente japonesa. El heavy metal no puede ser cantado con voces de muñeca de famosa y escenificado mediante coreografías a medio camino entre el grupo de animadoras de un instituto americano y el baile de función escolar. Aquí quiero añadir de que esto no siempre es cierto, tomando como gran punto al metaloid, un género del que también quiero hablar, ya que este género es lo mismo que el kawaii metal, pero en su forma de criatura extraña. Estos estereotipos y algunos más son los que han pulverizado Baby Metal. Nuestras tres protagonistas son la perfecta representación del kawaii, que significa algo así como lindo o bonito, y según dictaban esos estereotipos no podían codearse ni ser tomadas en serio por la escena metálica internacional. La realidad que Baby Metal cuentan con el respeto del 99% de los grupos de heavy metal o hard rock más famosos del planeta. Sí, es lógico que inspiren simpatía porque empezaron siendo muy niñas y hoy, cuando llevan más de 8 años en la brecha, siguen siendo jovencísimas. La mayor va a cumplir 23 años, para que se hagan una idea. Es comprensible que en el mundillo se las vea con ternura, pero aunque todos saben que Baby Metal empezaron como un experimento de laboratorio, también saben que se lo han trabajado y que durante su ascenso han hecho frente a públicos que dan miedo, incluso a grupos formados por tiparracos bien creciditos. Los rockeros consagrados saben que por ello también han abierto camino a los escenarios, que Baby Metal jamás han bajado el pistón y que nunca han pisado las tablas con desgana. En realidad sería imposible entender por qué todas las bandas legendarias del heavy metal consideran a las tres jovencitas de Baby Metal como colegas de pleno derecho, salvo que uno repase la biografía de este inefable trío. El momento en que quedó claro que Baby Metal, a su manera, habían conquistado el mundo fue a mediados de 2016, cuando aparecieron en un programa puntero de la televisión estadounidense, Late Show with Stephen Colbert. El propio Colbert las presentó diciendo: no estoy muy seguro de qué es lo que estamos a punto de ver aquí, algo que habla por sí solo de la impresión que producen, pero la acogida histérica del público asistente daba a entender que las chicas habían alcanzado el estrellato, respaldadas por su poderosa banda de músicos. Estos sí son congruentes con el concepto de músico heavy. Las tres chicas interpretaron una canción titulada Give Me Chocolate, cuya letra pueril y melodía popera discurren sobre una atronadora base metálica. Después de pelearse contra los prejuicios en escenarios de todo tipo durante años, las tres chicas no se dejaron amilanar por estar en un famoso programa de la TV americana. Al revés, demostraron que ya poseían un dominio total del escenario y que sabían cómo meterse a la gente en el bolsillo. Insisto, si no las conoces aún, no mires el siguiente video pensando en que la canción que sigue te va a gustar, aunque a mí sí me gusta, cosa que no puedo decir de muchos otros de sus temas. No se trata de juzgar la canción dentro de los parámetros de los estilos estandarizados, ni de poner en duda la enorme calidad de sus músicos, que no está sujeta a discusión porque son fantásticos. Incluso si lo que escuchas es horripilante, lo puedo entender. Se trata de tener una visión de conjunto sobre la intensidad del espectáculo que estas tres chicas ofrecen. Aquí donde las ves, las abanderadas del kawaii metal o lindo metal han teloneado a grupos como Metallica, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, entre otros. Han sido la primera banda nipona que ha actuado como cabeza de cartel en Wembley y una de las pocas que han colado éxitos en las listas estadounidenses y europeas.
Eso sí, les ha costado años. Han pasado por tragos que ni siquiera Katy Perry ni Britney Spears tuvieron que afrontar en su día, como actuar en un festival sin saber si el público purista iba a querer lincharlas por lo que estaban tratando de hacer. Pero vamos al grano. El experimento Baby Metal gira fundamentalmente en torno a dos personas, el productor Kei Kobayashi y la cantante Suzuka Nakamoto, aunque ambos son más conocidos por sus respectivos apodos, Koba Metal y Su Metal. Kei Kobayashi es el cerebro detrás de todo el invento, tanto en el aspecto musical como en el estético. Suzuka aporta su voz y un carisma escénico que no ha hecho sino crecer con el tiempo. En 2010, cuando era una mocosa, Suzuka militaba en un grupo llamado Karen Girls. Nada interesante, un trío de pop discotequero formado por crías pequeñas que grababan música espantosa para un público que también consistía, supongo, en niñas pequeñas, aunque en Japón uno nunca sabe con tal seguridad qué cosa está dirigida a qué tipo de público. Karen Girls ni siquiera hicieron giras, se limitaron a grabar algunas canciones, a rodar algunos videoclips y a conceder algunas entrevistas, todo con la velocidad y eficiencia militar propias de la industria idol japonesa, que lanza un producto adolescente para el consumo masivo, lo exprime al máximo y luego lo sustituye por otro. Los atuendos y las temáticas de Karen Girls se basaban en una popular serie anime, así que el trío era la mera comercialización efímera de unos dibujos animados que para entonces estaban de moda. Después del año previsto por su contrato, Karen Girls se separaron. El mundo no se perdió nada, pero bueno, aquello era horrible, pero ahí estaba la futura vocalista de Baby Metal, que tenía solamente 11 años, es fácilmente reconocible por sus características orejas de soplillo. Las otras dos chiquillas dejaron la música para centrarse en los estudios, pero Suzuka llevaba el gusanillo del escenario en la sangre. Llevaba desde los 7 años recibiendo clases en una prestigiosa escuela de actores de su ciudad natal, Hiroshima, y de hecho ha seguido actuando en un teatro de forma paralela a su carrera con Baby Metal. También había aparecido en los típicos programas de televisivos de actuaciones infantiles. Hasta aquí nada que la distinga de cualquier otra niña idol de Japón. Kei Kobayashi, por su parte, era un productor curtido en el mundo del heavy metal, que por lo visto quería sacar tajada del negocio idol porque imaginó que vería fluir los yenes. Kobayashi planeaba una continuación de Karen Girls y quería hacerlo en torno a Suzuka, que sabía cantar, bailar, interpretar y tenía un enorme desparpajo escénico. En un movimiento típico de la industria idol, recurrió a una agencia de casting para encontrar a dos nuevas componentes para rehacer el trío, pero el talento musical de las aspirantes solía brillar por su ausencia. El resto de candidatas eran modelos infantiles que no tenían experiencia cantando ni bailando, sino desfilando y actuando. Comentaba Kobayashi, no lograba encontrar en otras niñas la combinación de factores que se daban de manera natural con Suzuka, así que se cansó de buscar y decidió que ella sería la voz única y principal. Buscó a dos niñas que fuesen un poco más pequeñas para que se ejerciesen como escuderas y ni siquiera necesitaba que tuviesen una gran voz, porque se limitarían a acompañar a Suzuka en las coreografías y a hacer algunos coros facilitos. Hasta aquí, una vez más, nada nuevo. La fórmula de Girl Band infantil es muy habitual en Japón y sobre el papel no parece encerrar demasiado secreto, melodías pop y una imagen kawaii y tierna. Pero Kobayashi, sabrá Dios por qué, pero impulsado por la visión, empezó a alejarse del concepto inicial. Le motivaba la posibilidad de grabar una música infantil que no sonase lo de siempre, pero ¿a qué estilo recurrir para marcar la diferencia? Suzuka tenía buena voz, pero su timbre era tan convencional que no daba como para experimentar con sonidos alejados del R&B moderno y el pop típicos del idol, que eran los que ella sabía cantar. En algún momento, tras darle muchas vueltas al asunto, a Kobayashi se le encendió la bombilla. Su música preferida era el heavy metal, así que se preguntó qué pasaría si añadía un acompañamiento guitarrero a las melodías dulzonas. Sí, la ocurrencia no tenía ningún sentido, pero él hizo la prueba y al menos desde su punto de vista funcionó. La angelical vocecilla de Suzuka encajaba con unas guitarras que, según la costumbre, suelen ir acompañadas de recias voces, cuando no directamente de berridos. Satisfecho con la química sonora del asunto, ya solo faltaba un nombre para el experimento. También el nombre le vino por ciencia infusa. Baby Metal, que pronuncia en japonés es Baby Metal, rima con Heavy Metal, así que Suzuka se convirtió en Su Metal y sus dos compañeritas Yui Mitsuno y Moa Kikuchi fueron rebautizadas como Yui Metal y Moa Metal. Lo sé, suena todo tan estúpido que hasta aquí podemos estar de acuerdo en que la ocurrencia parecía una inmensa broma, una astracanada que quizá nunca iba a llegar a gustarle a alguien, pero fue ahí en el momento de concebir el producto cuando Kei Kobayashi empezó a dar muestras de su brillantez como manager y productor. Para empezar, quiso que la música que respaldaba a las chicas fuese heavy metal de verdad, nada de sucedáneos ni de estructuras de acordes poperos ejecutadas con guitarras fuertes, como tantas veces se ha hecho en los Estados Unidos. Cuando grabaron su primer sencillo, Kobayashi mezcló los instrumentos de forma parecida a como se habían hecho las mezclas en los discos de Pantera. No es broma, lo ha dicho él en varias ocasiones. También insistió en el aspecto visual del grupo, sobre todo en el baile, que debía reflejar la fuerza de las guitarras pero sin perder el toque kawaii. Contrató como coreógrafa a una antigua profesora de baile que Suzuka había tenido en Hiroshima, para que las chicas tuviesen una puesta en escena linda, sí, pero también muy enérgica. No soy coreógrafo ni nada que se le parezca, pero admito que lo de hacer cuernos mientras adoptas poses lindas tiene su gracia,
menciona el redactor. Aquel primer single llamado Doki Doki Morning sonaba raro en narices, como si el niño de Do What I Say de Clawfinger hubiese secuestrado al cantante y se hubiese apoderado de la canción. Por entonces Kobayashi todavía no las tenía todas consigo. Era un hombre con una reputación dentro del gremio rockero y, como reconoció más tarde, temía que los fans del heavy metal japonés se le echasen encima y que la comunidad local de músicos metaleros, a los que conocía muy bien porque había trabajado con muchos de ellos, pensaran que baby metal era una aberración. Tampoco había garantías de que el público adolescente acostumbrada al pop masticable supiese cómo digerir el invento. Desde el primer momento, el factor "¿pero qué diablos es esto?" era intenso en baby metal. Pero entonces, además, ni siquiera tenían banda de acompañamiento y Suzuka era la única que cantaba de verdad, así que todavía eran poco más que un producto de laboratorio. Sin embargo, ya en su primer directo dejaron claro cuáles iban a ser algunos de sus principales puntos fuertes: el desparpajo de Suzuka y la energía contagiosa con la que las tres niñas ejecutaban sus coreografías. No puede negarse que se dejaban la piel sobre las tablas. Conforme las chicas iban engrasando su maquinaria escénica, empezaron a actuar con mayor frecuencia. Primero se dejaron ver en los circuitos propios de la música pop, aunque Kobayashi astutamente se saltó algunas reglas de promoción que eran sagradas de la escena idol. La costumbre dictaba que las artistas fuesen filmadas o retratadas con mucho mimo. Incluso en las entrevistas televisivas supuestamente casuales, todo era estudiado al milímetro como si fuese una sesión de fotos. Se miraba con lupa la ropa, el maquillaje, los escenarios y la iluminación. Y aunque baby metal ofrecían una imagen cada vez más elaborada en el escenario, su manager insistió en que, fuera de escena, las cámaras debían captarlas de la manera más natural posible, sin iluminación especial, ni maquillaje, ni retoques de ningún tipo. Quería acentuar el contraste entre las tres fierecillas que el público veía haciendo cuernos sobre el escenario y las tres renacuajas muy pequeñas que en realidad todavía eran. La apuesta era tan llamativa que baby metal empezaron a atraer la atención más allá del circuito idol. En 2012 aparecieron por primera vez en un festival de rock muy importante en Japón, el Summer Sonic Festival. Actuaron en un escenario pequeño ante el público escaso y suponemos que atónito, exceptuando al grupo habitual de animadores sospechosos que copaban las primeras filas. La cosa no hubiera pasado de la mera anécdota si Kei Kobayashi no hubiese continuado cuidando los detalles. Por ejemplo, cuando un técnico de luces le impresionó durante un concierto de heavy metal al que asistió como espectador, lo convenció para que empezase a trabajar para baby metal. Desde entonces la iluminación se convirtió en otro de los puntos fuertes de su puesta en escena. Además, Kobayashi contrató a varios músicos de pega con el fin de que hiciesen playback en la parte de atrás del escenario, aunque lo hilarante es que ensayaban tanto aquellos playbacks que buena parte del público creía que estaban tocando de verdad. Cuando Kobayashi pensó que esto no era suficiente, reunió otro grupo de músicos, pero para que interpretaran de verdad las canciones, tanto en disco como en vivo. No se anduvo por las ramas ni se contentó con fichar a unos músicos cualquiera, tirando de contactos, y suponemos que usando todo su poder de convicción se hizo con los servicios de algunos cotizadísimos instrumentistas de la escena metálica nipona. En cuanto a desempeño instrumental, la Kami Band, que así se le hace llamar al grupo de acompañamiento de baby metal, podía medirse como cualquiera en la escena heavy internacional. Con un grupo auténtico de músicos, el directo a baby metal dejó de ser una pantomima verbenera y se convirtió en un auténtico concierto, en el que ya solo estaban pregrabados algunos coros y efectos. El redoblado poder de sus directos les ganó el respeto del público metalero japonés, algo que dejó alucinado al propio Kobayashi, que siempre había temido un rechazo total por parte de esa escena. Después, baby metal atrajeron a diversos tipos de audiencias y en un par de años llegaron a lo más alto de su país. En 2013 publicaron el sencillo Ijime Dame Zetai, un título que significa algo así como "no al acoso escolar", y obtuvieron suficiente éxito como para terminar actuando en la legendaria sala Budokan de Tokio, donde han grabado algunos directos míticos gente como Bob Dylan, Ozzy Osbourne o Cheap Trick. Las chicas, que por entonces tenían entre 16 años su metal y 14 las otras dos, habían refinado muchísimo su apuesta en escena durante los 4 años anteriores y ya ni siquiera parecían las mismas de su debut. Sus músicos sonaban como una apisonadora, desde luego, pero también ellas demostraban un total dominio de las tablas. ¿Seguían siendo una marcianada? Sí, mucho, pero ahora eran también un grupo de verdad. No solo eso, Kobayashi diseñó espectaculares números que aún no eran conocidos fuera de Japón, pero que dejaban en agua de borrajas muchos montajes metaleros occidentales. Por ejemplo, la crucifixión de Su Metal, una cantante de 16 años, en mitad de una canción instrumental titulada Death, una preciosa locura. El público metalero no podía quejarse de la escenografía porque baby metal y sus crucifixiones hacían que Marilyn Manson pareciese un monaguillo en comparación. En 2014 grabaron su primer álbum de larga duración, baby metal, que vendió muy bien en su país. Kei Kobayashi había conseguido que su delirante ocurrencia se ganase el público japonés, pero la gran pregunta era si algo tan aberrante iba a tener alguna acogida en el extranjero. En Japón el concepto era visto como una rareza, al igual que aquí, pero la gente hablaba el mismo idioma que las chicas y conocía sus personalidades y sus trayectorias gracias a la televisión. Los espectadores estaban familiarizados con el contexto cultural del grupo. En otros países la reacción podía ser imprevisible. Pese a que la invasión internacional del anime y el manga sugieran lo contrario, Japón sigue siendo muy insular para según qué, y allí suceden muchas cosas que en Occidente no conocemos o que
no serían bien recibidas. Es decir, puede que en Occidente haya brownies, asociaciones de adultos que son fans acérrimos de My Little Pony, pero aparte de que uno se pregunte sobre si esta gente debería conducir y manejar maquinaria pesada, hablamos de algo minoritario. El heavy metal, en cambio, no es tan minoritario. Puede que no arrastre tanto público como el pop, pero los seguidores del metal son muy leales al estilo y se pueden tomar como una ofensa personal según qué cosas. Sin internet es posible que baby metal nunca hubiesen salido de Japón. Kobayashi, pese a todo, estaba esperanzado gracias al creciente número de comentarios en lenguas occidentales que leía en los videos de la cuenta de YouTube del grupo. Se mostraba dispuesto a intentarlo, aun siendo muy consciente de que determinados fenómenos japoneses no son bien entendidos fuera. Eso sí, lo hizo por la vía difícil, sin anestesia. Para el debut internacional de unas baby metal de las que nadie había oído hablar, eligió el escenario más delicado posible, el festival Sony Sphere del 2014, a su paso por Inglaterra. Sobre el papel, aquello podía ser un suicidio artístico y casi un suicidio literal. Quien esté familiarizado con el mundillo del heavy sabe cómo puede reaccionar parte del público cuando algo no le gusta, y muy en especial si hablamos de público británico. Hemos visto muchas veces como algún grupo es sometido a humillaciones e insultos, y aún peor, a lluvias de objetos que incluyen vomitivos bombardeos con botellines o vasos llenos de orina. Imaginen los nervios que debieron sentir estas tres indefensas chiquillas japonesas ante la perspectiva de actuar por primera vez fuera de su país, y cosa aún más aterradora, ante el público más numeroso de sus vidas, que para colmo estaba repleto de sujetos que podrían tomarse su extraña propuesta como una ofensa al verdadero metal y partirle las piernas. Muy pocos de ustedes querrían pasar por ese trance, yo desde luego no me hubiese atrevido. Para colmo, en Japón ya eran famosas y llevaban sus propias luces, su propio escenario, sus efectos escénicos, pero en el Sony Sphere tendrían que actuar de día en un escenario secundario y debían valerse únicamente por sí mismas y sus músicos, para que el espectáculo se ganase al respetable. Por descontado, la incontestable potencia de sus músicos, que comenzaron solos el concierto, sirvió para dejar claro que tenían detrás una verdadera banda de metal. Con todo, el que las tres chiquillas no se dejasen amilanar es algo que tiene que ser valorado. Vamos, que le pusieron ovarios al asunto. La cosa podía haber terminado en tragedia, pero ellas salieron, desplegaron todo su encanto lindo y toda su energía, y tras media hora de actuación vencieron y convencieron el que tres mocosas japonesas que apenas sabían pronunciar el inglés hicieran cantar al público metalero de Sony Sphere aquello de Gimme Chocoreito Cho Cho Cho, y que es un fenómeno paranormal que yo nunca hubiese creído de no existir el registro documental de los teléfonos móviles de los asistentes al evento, pero sucedió. Si el lindo metal de baby metal había funcionado en el Sony Sphere, podía funcionar en cualquier rincón del continente, al menos sobre el papel. Es más, parte de la prensa heavy europea, aunque no toda cabe decir, empezó a tomárselas como algo legítimo. La revista Metal Hammer les dedicó una atención especial en su siguiente número, aunque otras revistas eran mucho más escépticas, cuando no directamente despectivas, pero el boca a boca funcionó y la gente empezó a hacer cola para acudir a sus conciertos. Era fácil reírse de ellas a primera vista, pero la gente que iba a verlas salía de los recintos hablando maravillas sobre su espectáculo. Baby metal llevaban ya algunos años aprendiendo en Japón cómo meterse al público en el bolsillo, así que en Europa se estaba viendo un producto muy pulido. La gente reconoció que había calidad musical por parte del grupo, calidad vocal por parte de su metal y un incontestable esfuerzo por parte de las otras dos chicas. Quedaba, eso sí, el siempre difícil salto a América. Baby metal debutó en el Fonda Theater de Los Ángeles. Como de costumbre, la banda de acompañamiento empezó el concierto con varias demostraciones de pericia instrumental, incluyendo algún guiño a Van Halen, algo que siempre agrada a los rockeros californianos. Y después, las tres chicas salieron a cantar, a bailar su extraño híbrido. Volvieron a triunfar. En aquel primer concierto americano fueron recibidas con entusiasmo y la demanda por verlas en directo empezó a crecer también en aquellas tierras. Faltaba comprobar, eso sí, cómo serían recibidas por la gente que formaba parte de la industria, y muy en especial por los grandes nombres del gremio del heavy. Es verdad que recibieron un enorme espaldarazo desde dentro de la industria musical cuando Lady Gaga se las llevó de teloneras en varios conciertos, pero claro, eso tampoco era una carta de presentación muy convincente a los ojos de los puristas metaleros. Sin embargo, cuando las chicas empezaron a actuar en festivales estadounidenses y canadienses, los grupos que compartían cartel con ellas empezaron a respetar su entrega, incluso empezaron a defenderlas, como cuando Andy Copping, promotor del Download Festival, aseguró que nunca los contrataría para su evento. Hay un tiempo y un lugar para baby metal, a cada uno lo suyo, pero ese lugar no es el Download Festival. Copping calificaba baby metal como otra moda de los japoneses, menciona. La mejor y más hilarante respuesta a las críticas del promotor provino de las propias chicas. En junio de 2015, mientras se celebraba un Download Festival en el que baby metal habían sido vetadas, un confuso Copping publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter: acabo de ver a las baby metal entre bastidores, ¿qué está pasando? Y lo que pasaba era que las chicas estaban en el festival como invitadas de uno de los grupos metálicos del cartel, Dragon Force, con quienes ya había
habían coincidido en otros escenarios. Molestos por el veto de Coping, Dragon Force sacaron a las 3 chicas al escenario y tocaron el tema Gimme Chocolate para que ellas pudieran cantarlo en toda la jeta del promotor. Las chicas se tomaron una sarcástica foto haciendo cuernos ante el logo del festival. Hasta donde yo sé, dice el redactor, ninguna banda heavy ha tenido los arrestos de aparecer en un festival donde se los hubiese vetado, y estas 3 colegialas, con una despreocupación digna de los Sex Pistols, se presentaron en el escenario pese a los deseos del promotor, aunque yo sí conozco a una y es una banda de punk de Inglaterra, pero ese es otro tema. El micro de Su Metal dio algunos problemas, pero aún así la gente respondió bien y los propios Dragon Force se lo pasaron en grande, sobre todo el tecladista. No sería la última vez en que actuarían junto a Dragon Force, con quienes entablaron amistad, quienes se empeñaban en menospreciar a Baby Metal, pues podían encontrarse defensores en los rincones más insospechados. Rob Zombie llegó a pelear con sus propios fans en Facebook afirmando que Baby Metal le habían impresionado. Estas 3 chicas tienen más energía que el 90% de las bandas con las que solemos tocar, menciona. El segundo disco del grupo, Metal Resistance, apareció en 2016. Llegó al puesto número 15 de las listas británicas, a lo más alto que cualquier artista nipón hubiese llegado nunca en aquel país. También fue el primer grupo japonés en ser cabeza de cartel en el estadio de Wembley, y poco después, como ya vimos, hicieron su debut en un programa puntero de la televisión estadounidense. Rob Halford apareció en uno de sus conciertos para cantar con Su Metal un par de temas de Judas Priest. Los Red Hot Chili Peppers se las llevaron de teloneras en un par de giras y sus miembros salieron varias veces a compartir escenario con ellas. Chad Smith, por ejemplo, tocó la batería en las 2 versiones de Judas Priest que las chicas ya habían añadido a su repertorio habitual, y lo hizo vestido y maquillado como un miembro más de las Kami Band. Poco después, las chicas fueron teloneras de Metallica en Seúl y de Guns N' Roses en Tokio. En fin, vean a Chad Smith tocando Painkiller y Breaking the Law de Judas Priest para despedir la gira conjunta. Esto lo puedes ver de fondo en el video. Es evidente que no son canciones concebidas para una vocecilla melódica como la de Su Metal y que están a años luz de su estilo, pero aunque Painkiller es tan difícil de cantar que no le sale ni al propio Rob Halford, las chicas la sacó adelante de manera sorprendentemente aceptable, teniendo en cuenta que dudó fuese capaz de gruñir ni a una mosca. También es evidente que ha desarrollado su carisma escénico y que basta por sí misma para llenar las tablas, aunque no esté arropada por las coreografías de sus 2 compañeras. Pero bueno, la actitud paternal de las bandas consagradas hacia Baby Metal es comprensible. Los músicos veteranos como los Peppers, Dragon Force o Metallica saben mejor que nadie lo que supone abrirse camino y enfrentarse a públicos que no siempre van a ser acogedores, sobre todo cuando se enfrentan a algo a lo que no están acostumbrados. También saben que Su Metal es, aunque en su estilo, una gran cantante y que tiene madera de estrella, es lógico que quieran hacer bien visible su apoyo a las chicas, aunque para entender todo esto quizás sea mejor escuchar las palabras de Corey Taylor de Slipknot, que le explica a un locutor de radio por qué es fan de Baby Metal. Su disección de lo que el grupo significa para el público infantil comparándolas con Kiss es bastante elocuente. Yo nunca pondría un disco de Baby Metal en casa, aunque sí me divierte escuchar Gimme Chocolate y algún otro tema suelto, pero lo cierto es que respeto lo que estas 3 niñas han conseguido, porque les ha costado esfuerzo y dedicación, y además ha requerido una excepcional valentía. Y qué demonios, son buenas en lo suyo, el kawaii metal. Preferiría 1000 veces ir a un concierto de Baby Metal que a uno de Nightwish, ya se los digo, puestos a ponernos moños, que por lo menos sea divertido de contemplar, que haya bailecitos y cosas, que los otros parece que están siempre de luto, menciona Taylor. El 7 de mayo del 2018 anunciaron su regreso con un single y también anunciaron que habría tour mundial. Para el 19 de octubre de ese mismo año se anunció que Yui Mitsuno tomó la decisión de dejar la banda y quedando Suzuka Nakamoto y Moa Kikuchi dejando una carta, junto con la publicación de un nuevo sencillo titulado Starlight, y se anunciaba oficialmente la salida de Yui Mitsuno de la banda, aduciendo principalmente a problemas de salud que la tuvieron ausente de las actividades y conciertos desde diciembre del 2017, poco antes de la grabación del directo Legend S Baptisms 20, llevando a cabo en Hiroshima. La carta reza lo siguiente: he estado ausente por un tiempo y realmente lamento las molestias causadas a muchas personas, aunque lo pensé una y otra vez, decidí dejar Baby Metal ahora. Lamento causar inconvenientes a quienes apoyan a los miembros y a Baby Metal con esta decisión, y para todos los fanáticos que apoyan a Baby Metal. Realmente lamento hacerlos sentir tristes. Yo también tenía un fuerte deseo de estar en el escenario una vez más, pero también tengo la sensación de que todavía no estoy en mi mejor condición, y mi deseo de avanzar hacia mi sueño como Yui Mitsuno me ha hecho tocar esta decisión. Como parte de Baby Metal estoy agradecida por haber tenido una gran y valiosa experiencia. Fueron momentos felices y divertidos, y estoy muy feliz de que todos se hayan divertido como si fuéramos uno solo. Yo también me esforzaré para verlos de nuevo algún día como Yui Mitsuno. Muchas gracias por estos 8 años. El 29 de junio del 2019 la banda anunció
anunciaba que su próximo álbum Metal Galaxy, que cuenta con la participación de Alicia White-Luz y Joakim Rodem, con los vocalistas suecos de las bandas de death metal y heavy metal Arch Enemy y Sabaton, también cuenta con la colaboración de los guitarristas Tak Matsumoto y de Scott LePage y Tim Henson, donde estos dos últimos pertenecen a la banda de rock progresivo Polyphia. Se planeó lanzar Metal Galaxy en varias ediciones que varían según la región en Japón. El álbum se lanzó en ediciones de 2 discos a través de una edición estándar en formato de disco compacto y LP, una edición limitada en CD y las ediciones limitadas Sony Moon. Internacionalmente, el álbum se lanzó en una edición estándar de un solo disco, una edición de 2 LP en vinilo negro o transparente, una tarjeta de descarga o varias combinaciones de ellas. El Metal Galaxy World Tour comenzó en los Estados Unidos el 4 de septiembre del 2019, coincidiendo con el estreno del álbum, y el tour concluirá en Rusia el 1 de marzo del 2020. Y además logró tener buena crítica por parte de los fans y críticos, mencionando que es el mejor álbum debido a su gran combinación de géneros. Baby Metal logra convertirse en el primer acto asiático en alcanzar la cima de la lista de álbumes de Billboard Top Rock. Y bueno, espero que tú también te plantees esto de escuchar Baby Metal. Sin más, yo soy Glenn y hasta la próxima.